Continuamos con la charla de Scala Berlans Marshall, su utilidad. Pasaron 78 años más o menos en que Hounsfield concedió la idea inicial de Röntgen en 1900, 72 años después, para que se haya llegado a esto. Hounsfield fue un chico que nació en una granja. Su escuela preparatoria y escolaridad primaria fueron mínimas, pero era brillante para poder componer los tractores de su papá y para poder hacer las conexiones cuando tenía que bajar, que las antenas de su casa no funcionaban. Pasó el tiempo, él nunca tuvo una escuela formal, se graduó en alguna manera cuando recibió una beca, y fue al recibir la beca que entró a la RAF. La RAF era la Fuerza Aérea Inglesa, y en la RAF, por sus ganas y ahincos, se hizo diseñador y arreglador de transistores, y así empezó su carrera. Así empezó su carrera en la historia de la tomografía, de la resonancia magnética. Lo curioso de la vida de la resonancia magnética y de la tomografía empezó con los Beatles. Los Beatles financiaron, sin saber exactamente por qué se hizo la resonancia magnética y la tomografía. Los Beatles fueron los propulsores de EMI. EMI es una compañía de discos. EMI no tuvo nada que ver con el financiamiento o con la presentación de la tomografía, pero a partir de los Beatles, Hounsfield pudo hacer la tomografía. Sin los Beatles no hubiera salido la tomografía adelante, porque se necesitaba dinero. La tomografía le dio el espíritu al mundo a través de los Beatles. Y esta historia nadie la sabe, pero es gracias a los Beatles tenemos tomografía, porque ellos produjeron música y se pudo hacer la investigación. Esa es la historia. A partir de EMI nació siendo una compañía musical, pero como Hounsfield tenía ideas, se las copió a Röntgen. Dijo, le vamos a poner un circuito inverso. Esta que ven aquí ustedes fue la primera tomografía que se hizo en el mundo. Una paciente con una situación quística totalmente diferente, y lo curioso es que la tomografía estaba al revés de cómo debían hacer la tomografía. La tomografía era una imagen previa, y cuando llegó el trabajador que llevó el disco o la película de lo que habían tomado, la tuvo que pasar un día para que en la computadora la interpretaran. Cuando lo leyeron del lado derecho, no, era del lado izquierdo, totalmente, completamente del otro sitio. Era un tubo entre rayos X y la película. James Ambrose fue la persona que guió al ingeniero en las imágenes, y John Perry le puso cuántas partículas había de cada lado de grises y cuántas partículas había de cada lado de negras, y cuánto líquido iban a poner para poder pintar el quiste que tienen ustedes aquí. Sin los Beatles no hubiéramos tenido tomografía. Las imágenes analógicas posteriormente fueron convertidas a digitales, y se hizo un matrimonio entre el ordenador de 24 horas contra el que ahora tenemos de escasos 5 minutos. De ahí nació la tomografía. Esa es una historia fascinante, novelesca, pero así se inventó la tomografía. Y esas unidades Hounsfield que ustedes tienen, que van desde el 0 hasta el 100 o más, arriba del 100, a la que a nosotros nos interesan son las del 100. Y esta imagen del 0 al 100 es interesante, pero han pasado 4 unidades para líquido cefalorraquídeo, o sea, donde hay cisternas tiene que haber 4, donde hay materia blanca hay 24, y donde hay hematomas hay más de 75. Esta imagen la encuentran en su libro de texto que nos regaló Daniel Godoy. Ahí la van a encontrar. Esta plática está basada en parte en las imágenes de él, y ahí pueden encontrar la imagen. Esta fue la primera tomografía que tienen ustedes. Era una mesa adaptada completamente diferente. Ahora ya es una pieza de museo, y en la parte de atrás está el ordenador que tardaron para hacer la tomografía. Estas imágenes Hounsfield se siguen utilizando y no ha variado en casi nada de lo que tenemos a la historia, las imágenes Hounsfield. Pongámosle números a las imágenes. El 0, el 4 sería aquí, donde están los ventrículos. Ahí es 4 con lo que estábamos viendo. El 24 correspondería, si nos regresamos, a lo que teníamos en materia cerebral blanca, ¿sí? Y lo que tenemos directamente el 35 sería la porción, nos regresamos para que lo veamos didácticamente, estaríamos aquí en materia cerebral gris, y 75 sería el hematoma que tenemos en la porción posterior siguiente,
que tenemos, y el 80 estaría la zona blanca. Entonces, si categorizamos en base a los números, vamos a poder decir si estamos viendo lo que queremos ver. Donde no hay cisternas, deja de haber cuatros, y donde no hay ventrículos, deja de haber cuatros. Ya vimos hoy todo el día cisternas, muchísimas cisternas. Vieron que donde hay cisternas muchas veces allá hay vasos periféricos alrededor y hay arterias y hay venas también. Entonces esa es la importancia de las cisternas. Cuando las cisternas se comprimen, se borran la circulación y la presión tisular cae a cero y la presión intracránea se incrementa y el flujo cae notablemente. Esa es la importancia de las cisternas. La importancia del 80 que tenemos aquí, si nos regresamos, es que son hematoma con coágulos recientes. Yo puedo sacar qué tan viejo es un coágulo, qué tan joven es un coágulo, cuando utilizo esta escala del 0 al 80, y además otros trucos importantes. Veámoslo aquí. Yo tengo aquí un catéter, un tornillo de presión intracraneana introducido, un tornillo de presión intracraneana, aquí ya no lo tenemos, y el reflejo me va a borrar lo que tengo aquí, y vean la fecha que tenemos aquí, diciembre 2 al diciembre 10. Si a nosotros pensamos en la evolución de la fecha, en que ya son 8 días, pues 8 días le tenemos que dar al tiempo para que desaparezca esta zona de hipodensa. Si le pusiéramos números a esta zona, nos regresamos otra vez acá a la grabación que tenemos entonces acá, es materia gris, pero entonces la evolución de los grises va cambiando con la historia. Si pensamos que nosotros empezamos con el 75 iniciales del hematoma del coágulo, tenemos que seguir que va del 75 hacia abajo hasta hacer 4 otra vez. O sea, del 4 al 75 nos vamos a mover y del 75 hasta el 4. No se les olviden los números. Es importante para poder saber hacia dónde estamos llegando. Ahora entonces, el estudio va a tener 3 objetivos. El primer objetivo es diagnosticar lesiones. El segundo objetivo es ver la orientación terapéutica de acuerdo a la evolución, porque la evolución se va a modificar, y aproximarnos a la fisiopatología. Es una sola aproximación lo que nos dice y como consecuencia la capacidad pronóstica. Estas son las 4 conclusiones de una tomografía. No nos perdamos en más información, que lo que nos da una tomografía es ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Y para qué la necesito? ¿Sí? Esas 3 preguntas se las tienen que guardar notablemente. Es un método de elección disponible, es rápido, no hay ninguna duda que lo podemos utilizar. La tomografía inicial, en su lesión primaria, en sus consecuencias. La lesión primaria es la que tengo del mecanismo de lesión, la puedo inferir, y las consecuencias inmediatas son la hipoxia y la congestión. Es lo que me está diciendo. Yo puedo tener una tomografía en grises, que tengo aquí, del 4 que se va borrando. Si yo recuerdo que un paciente tuvo una lesión facial o una lesión torácica, por contusión cerebral va a tener hipoxia, y por contusión facial va a tener broncoaspiración. Entonces, yo me tengo que acordar que la evolución inicial fisiopatológica de la tomografía para decir que se borran las cisternas es por la evaluación de la lesión primaria. Con el tipo de lesión, iba en el coche, no llevaba el cinturón, se estrelló contra el parabrisas en la cara, trauma facial, una lesión facial, maxilofacial, un LEFOR 1, LEFOR 2 o contusión o costillas rotas, tengo que inferir que mi paciente ya va a cambiar sus grises rápidamente y que puedo modificar en horas la evolución del paciente y los grises y los blancos. Y las consecuencias inmediatas son superiores. Una lectura posterior a la tomografía es la inicial. La posterior me va a dar los eventos intracraneanos que se derivan de la lesión y que se relacionan con el daño secundario. Aquí yo le tengo que poner la hipoxia como tal de la evolución inicial que tenga el paciente. Las indicaciones de la tomografía es con contraste o sin contraste, preferentemente sin contraste, casi todos de acuerdo en la etapa inicial, de algunas ventajas. TAG inicial, sugerencias, primeras horas, segundas horas, repetir la tomografía dentro de las 12 horas. Estas son nuestras opiniones, no son opiniones más que de otras nuestras, no tenemos, pero 14 a 20% de las categorías de la lección nacional difusa, de 2 y 3, muestran progresión. 2 y 3, progresión en las primeras 24 horas. Eso dato, tómenlo en cuenta porque así yo me puedo regresar y decir que estoy infiriendo eventos que se van a derivar de la lesión secundaria y la lesión primaria que tengo adelante. Entonces, ahora, la siguiente es que yo tengo que saber que de aquí, generalmente debe incluir desde el segundo arco vertebral, pero también tenemos que hacer los cortes pequeñitos en 5 milímetros, ¿sí? Y luego los posteriores y los superiores irían a 10, eso ya nos lo habían explicado anteriormente, a 10 milímetros.
Es una estandarización, 10 milímetros desde la silla y seguir la línea orbitomeatal, porque eso nos da una idea de lo que está ocurriendo en el paciente. El análisis va a incluir hipodensidades, hiperdensidades, ya vimos cisternas, y acuérdense de lo que vimos anteriormente, lo que hay aquí, topográficamente, 3 veces más el riesgo de presión intracraneana elevada con cisternas borradas más de un lado, y aumenta hasta 6 veces más con el doble de las cisternas, y correlaciona evidentemente con pobres resultados, o están abiertas, parcialmente abiertas, cerradas más de un lado que de otro lado, como dijimos. Y la línea media, 5 más de 5 es la definición pronóstica de lo que tenemos que hacer. Ya recordaron esto también, tomamos una línea de lado a lado que pase por a nivel del foramen Monroe, lo dividimos, ¿sí? Y vamos a sacar la diferencia de hueso a hueso contra el septum pellucidum. Entonces ahora nos vamos a la clasificación que ya les dimos todo el día, y estas son las personas que colaboraron directamente con Lawrence Marshall, Eisenberg y Luysen para poder sacar, cada quien agregó un componente a lo que están viendo ustedes aquí. Esto nació a partir directamente en 1982 del traumático Databank. Lesiones difusas intracraneales de bajo volumen y tamaño y lesiones difusas que prevalecen sobre daño focal. Esa es la que tenemos que pensar. ¿Y cuáles de las dos tienen riesgo? Lesión removible y lesión no removible. Lesiones de alto volumen y espacio y lesiones focales. Y entonces tenemos ambos riesgos, mayor con lesiones de las lesiones focales. También las lesiones difusas pueden tener riesgo, pero vamos a formular un pronóstico evidentemente. Vamos a correlacionar lo que tenemos aquí. ¿Por qué así? Lo primero es que se pusieron de acuerdo 4 personas y las 4 personas les dieron a leer tomografías diferentes. Y esto se llama variabilidad interna entre observadores y calificadores. ¿Y cuál era la similitud, el grado de error que tenían uno entre otro? Estas 4 personas me permiten a mí hacer estudios fáciles de poder llevar a cabo y el grado de acuerdo fue en el 85% de los casos. Del 80 al 85% de los casos cayeron y ese grado de acuerdo correlacionó posteriormente con el pronóstico de los pacientes. El pronóstico de los pacientes generalmente se califica en forma de una U y tenemos, por ejemplo, la U es que son muertos, aquí sumamos son 30 más 32 más 8 son 40%. Esta es el lado de los severamente afectados. Y del otro lado son el 60%, dan 60, es decir, 40 de un lado contra 60 del otro. Esta relación ya se ha invertido notablemente, como nos lo mostró Jorge Paraños anteriormente, y se ha ido haciendo. Ahora, ¿en quién hubo más acuerdo? El acuerdo fue mayor para la porción inferior, para la clase 5 y la clase 6. Y el desacuerdo fue entre la clase 1 y la clase 3. En la clase 1 con la clase 2, fundamentalmente. Ahí el mayor acuerdo ocurrió en las lesiones ocupativas y no en las difusas. Aquí tenemos el mismo escala de Glasgow para diferentes patologías. Vamos a clasificar una por una. Doctora, ¿alguien quiere participar? Este hematoma epidural, ¿qué sería? ¿Qué clase sería? ¿Clase 1, clase 2, clase 3? Vamos a empezar. Con usted, doctor, ¿qué le da un 3 o le da un 2? ¿La línea media está conservada? La línea media está desviada. Tenemos una desviación pequeña. ¿Ya con eso ya sería un qué? Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a la tomografía que tenemos hasta acá y vamos a ver. Dice lesión difusa con cisternas presentes con desviación de la línea media menor de 5. Entonces sería un 3. Con cisternas comprimidas, o sería un 3, con línea media de más de 5 de desviación de la línea media, sería un 3, sería un poco más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es importante siempre tomar en cuenta todos los cortes tomográficos, no un solo corte, porque el Glasgow califica igual a todos, pero son diferentes lesiones. Entonces tenemos una lesión basal, una tomografía basal, una tomografía a la mitad y una tomografía superior para estar viendo lo que estamos calificando. Esta es una lesión nacional difusa, solamente puntitos pequeñitos y es una congestión y tenemos, entonces el Glasgow es una correlación, pero la correlación no es similar para el tipo de lesiones que tenemos. La crítica principal a la escala de Lawrence Marshall es que es una orientación plenamente quirúrgica. Omite lesiones que no pueden ser tratadas quirúrgicamente con gran impacto. Es decir, ¿qué lesiones estarían ahí? Lesiones axonal difusas. La escala de Lawrence Marshall es una escala que va a buscar la clasificación quirúrgica, pero me omite el análisis. La lesión axonal difusa, por ejemplo, localizada en la línea media, sería considerada como lesiones de pequeño volumen. Sin embargo, si esa lesión se encuentra en el mesencéfalo o se encuentra en el diencéfalo, tiene problemas serios para el pronóstico al paciente.
Nos interesa entonces, aparte definir dónde está la localización principal de la lesión, no solamente por el tipo de la escala de Lawrence-Marshall, por el puntito hemorrágico que tenemos, que sea menor a 25, mayor a 25, o menor a 5, o mayor a 5. Esos 4 parámetros son los más importantes. Los 4 parámetros que estamos discutiendo son los que tenemos. Por ejemplo, aquí, el estadio 2 afecta el cuerpo calloso, lo estamos viendo aquí, afecta áreas del estadio 1 y es observado en el 20% de los pacientes. Y la tomografía y los cortes histopatológicos me están diciendo que hay sangre aquí abajo. Y aquí me están diciendo que hubo sangre aquí abajo y fue un estadio 2. Y en cambio sí hubo lesiones en el cuerpo posterior, en el esplenio. Sin embargo, el proceso avanzó y se deterioró posteriormente al paciente. Ambos lados del cuerpo calloso pueden estar involucrados, como tenemos puntos aquí y puntos acá. Y esto sería un estadio importante y tenemos hemorragia, entonces la clasificación. Otra crítica a la escala de Lawrence-Marshall es que hace a un lado la hemorragia difusa. La escala de Fisher es más útil para clasificar las lesiones que tienen sangre. ¿Y la sangre dónde la vamos a encontrar? En donde teníamos puntos 4, donde teníamos cisternas. Ahí vamos a decir que hay hemorragia subaracnoidea, porque el 4 está ocupado por lesiones blancas que serían un 75 o un 64. Si donde yo había cisternas veo sangre, ya estoy diciendo que es un Fisher 3, Fisher 4. Entonces ya estoy sumando la escala de Marshall a la escala de Marshall a la escala de Fisher y me está dando aquí una zona de sangre directamente que tengo aquí y que es reflejada en esta zona. Entonces la escala traumática de Lawrence-Marshall no está tomando en cuenta la hemorragia subaracnoidea como tal y la pura hemorragia subaracnoidea me está hablando de un gran trauma, de una gran fuerza de desplazamiento lateral. Es simplemente que te vamos sumando a 2 escalas y yo estoy siendo más inquisitivo. En base a esa tomografía y a esta escala de Lawrence, esta es la escala de Fisher que tenemos aquí, y aquí me están dando la mayor parte de odds ratio, 5.48, que tengo en razón de momios, contra un intervalo de confianza y una P significativa, donde me está diciendo que hay progresión de la significativa en la cantidad de sangre que voy a tener. No es la misma sangre inicial, sino es la sangre posterior. Yo tengo que clasificar, ir siguiendo pasos. ¿Qué Lawrence-Marshall es? ¿Qué Fisher es? ¿Dónde está la lesión? Entonces ya llevamos 3 cosas importantes. Y ahora seguimos. Entonces ahora, cuando vamos a concordar el nivel de conciencia con el nivel de concordancia contra el nivel de Lawrence-Marshall, las mayores lesiones tuvieron la mayor concordancia entre los observadores y no así las lesiones difusas. No clasificar las lesiones ocupativas en expresiones numéricas, no clasificarlas, así como se hace con las lesiones difusas, las cuales definitivamente caen en el argumento de las lesiones 1 a 4. Las lesiones ocupativas no tienen categorización numérica, simplemente son una observación de lo que está ocurriendo en el AL5 y el 6. La escala de banco de datos es una clasificación dinámica. Puede variar en cada momento y de acuerdo con esto, si el volumen de la lesión difusa se incrementa, lesión tipo 2, deberá clasificarse ya como una lesión de evacuada o no evacuada. La 2 va a progresar notablemente. Y ahora tenemos entonces que nos deja también de fuera las lesiones hemorrágicas que tenemos aquí, las lesiones ocupativas hipodensas, las lesiones correlacionadas con axonales, la lesión del cuerpo calloso y del mesencéfalo que nos está diciendo. Entonces el análisis debe ser, ¿hay lesiones hemorrágicas? ¿Hay lesiones ocupativas hipodensas o hiperdensas? Y hay lesión axonal difusa. Ven, en la parte inferior tenemos una lesión importante, esta zona blanca que tenemos aquí, que no se presenta en las otras, ya por ese tipo de lesión. Ya no estaría incluida en la escala de Marshall, sería pequeñita, chiquita, pero es una zona importante para la vida. Ya tenemos otra forma. Estos son los datos del banco de datos que resultaron de la clasificación del Traumatic Coma Data Bank. Sumamos otra vez 36 más 5, son 41, más 16 lo que tenemos aquí, y vean cómo se ha invertido la mortalidad. Esto fue en 1991. La mortalidad ha ido bajando de acuerdo a las escalas y esto nos ha permitido saber decir que el manejo de los pacientes en diferentes partes del mundo, de acuerdo a la escala de banco de datos y de acuerdo a la evolución, se ha modificado. Es decir, que leímos más la escala de no, el manejo ha sido diferente. Totalmente, ha ido progresando en cómo hemos ido teniendo más datos. Pero ahora viene otra escala que les acaba de presentar el doctor Ayala, que es la escala de Rotterdam. La escala de Rotterdam les agrega la masa epidural. Esta escala la hicieron juntos Lawrence-Marshall, y Andrew Mas. Andrew Mas le criticó su escala y le dijo a Lawrence-Marshall, por favor ponte las pilas porque estás haciendo mal las cosas y no estás metiendo los hematomas. Y el que más progresa es el epidural.
Y se juntaron los dos, o sea, el aspecto científico de 1991 contra la progresión del año que hubo aquí en 1997-98 y sacaron esta nueva escala. Lo malo de esta escala es que no tiene una predictibilidad relacionada contra la presión intracraneana. Y la que sí tiene es la escala de Lawrence-Marshall. En la lesión difusa tipo 1, 10 a 15 de los pacientes tienen cifras de presión intracraneana. Y en la escala 3, ya el 63% tiene hipertensión endocraniana. Entonces yo tengo una tomografía con cisternas borradas, ya estoy diciendo que es una 3 y que tiene un riesgo impresionante de tener hipertensión endocraniana. Entonces mi evolución de mi paciente es entre el 28 al 63, ya el 4 es el 100% de que tiene hipertensión endocraniana. Esta progresión en la correlación contra la presión intracraneana tiene significado pronóstico. Lo peor del caso es que ahora viene más compleja la situación, porque los traumas son un diagrama de Venn. El diagrama de Venn que estamos viendo aquí es que mezcla todo junto. No solamente hay hematomas, hay contusión y hay lesión axonal difusa. Y en esto no puedo hacer más que decir, pues así es la lesión. Por ejemplo, en el daño axonal, lo que más ocurre es una liberación de calcio y la inflamación es menor. En cambio, en el hematoma subdural y en la contusión, el daño por inflamación es mayor. Y esto me trae como particularidades especiales que tengo que estudiar a los pacientes en forma global y no solo por la tomografía, porque no puedo separar uno del otro. Siempre en los traumas, en la mayor parte de los traumas, hay una mezcla de todo. Lo que sí me tiene que hacer pensar es que los hematomas epidurales pues no estarían clasificados aquí en este lugar, como lo están viendo, porque tienen una lesión directamente sobre las arterias, sobre las venas puentes, sobre vasos, que las hace que se aumenten. En cambio, en los otros involucra directamente un daño parenquimal. Eso, el hematoma epidural no está puesto aquí y él se sale de la heterogeneidad, fundamentalmente, porque la progresión es diferente del diagrama de Venn que está mezclando todo. Miren en la contusión y en cambio en la inflamación. ¿Cómo marcar estas escalas tomográficas? Pues la idea es ahora relacionarlas con marcadores tisulares como enolasa, como glutamato, como NMDA, N-ametilaspartato, para poder sacar y corregir la heterogeneidad. Lo ideal sería meter un chip en el laboratorio, sacar una muestra de sangre, meter mi marcador tisular como está para la PCR y saber qué es lo que está predominando en ese paciente. Ya están en camino de eso en la investigación. El futuro será tomar mi muestra de líquido, meterla en el laboratorio y decir qué predomina. ¿Está predominando la inflamación? ¿Está predominando el biomarcador? Y de esa manera poder decir en el futuro viene así. La enolasa podría ser útil, pero esta heterogeneidad desde el punto de vista de la unidad de neuroinvestigación todavía no está presente. Hay estudios que se encaminan hacia allá. Salió una nueva escala, que es la escala tomográfica modificada por la encuesta de Levick. El European Injury Consortium se puso de acuerdo y dijo, vamos a ver qué hacemos nosotros y vamos a modificar la escala de Lawrence-Marshall y le vamos a agregar donde hay itálicas y estamos viendo 1 y en el 5 también y en el 6. Donde están las itálicas se le agregó el A, el B y el C. Extradural, subdural o intracerebral, y aquí ya ponemos las lesiones. Al agregar este tipo de clasificación tomográfica me está dando mayor continuidad y mayor capacidad predictiva para lo que puedo hacer en los pacientes. La otra situación que tenemos es que tenemos que llegar y pedirle al radiólogo que nos diga, dame una ventana a nivel. Esto quiere decir, yo no quiero 75 ni quiero 40, quiero que me des un nivel, ven aquí el 70 y el 40. El 70 sería el hematoma subdural. Yo tengo que pedir que me dé una ventana para descifrar lo que viene enseguida que van a ver. Quiero una ventana para hematoma subdural. Quiero ver si se me escapa un hematoma subdural. Yo puedo convertir y pedir esa ventana a la hora que esté con el radiólogo y le digo, quiero una ventana para ver hematomas subdurales porque se me van. Y si el hueso, no hay problema, no me ocupa, pero sí se me puede ir de la mano, como lo vamos a ver aquí. ¿De qué lado ven menos surcos? ¿De qué lado hay menos cisterna silviana? De este lado, ¿verdad? De este lado aquí. Y aquí, cuando yo le pido al radiólogo que me dé una ventana subdural, aquí veo claramente, ¿sí? Y si yo no le pido la ventana subdural al radiólogo, se me va a escapar. Entonces yo tengo que sospechar que si el paciente tiene una lesión por cicleta, que son las que producen hematomas subdurales, o tengo una lesión que tiene el paciente un choque, un accidente, que tenga una caída, es evidente que si yo le pido dame un nivel de 80-40 sería cerebro, pero el subdural se escapa porque estoy aumentando mi capacidad
de lo que tengo en el equipo. Estoy forzando al tomógrafo para que me dé una mayor relación y aquí se me está escapando. Y es el mismo paciente exactamente con una mejor ventana para hematoma subdural. Yo tengo que sospechar. Ahora dame ventana subdural y ahora dame ventana del otro tipo, porque si no se me va a ir el nivel de lo que estoy pidiendo. Entonces aquí le estoy viendo las cisternas parcialmente presentes, aquí las estoy viendo borradas y aquí ya me sale evidente el hematoma. La petición de la tomografía por ventanas me da diferencias leves en la densidad de los tejidos corporales. Cada imagen se despliega una ventana que refleja las diferencias de una densidad en cada tejido. Y cada ventana lo que hace es simplemente controlar el brillo y el contraste de las estructuras cerebrales. Controlando el brillo, puedo decir, es una ventana estrecha, es una ventana mejor, y voy a tener un mejor grosor y voy a correlacionar la información. Hay otras ventanas útiles, pues será la ventana ósea para distinguir fracturas o la ventana subdural para diferenciar el sangrado subagudo del sangrado crónico. Entonces, ¿qué estrategia vamos a seguir? Primero, rever cada corte individualmente en su totalidad. Y luego cada estructura anatómica. Esa es una forma de hacerlo. Y otra forma sería concentrarse en una estructura anatómica y seguirla por cada corte. Este autor nos da información a los médicos que no somos neurocirujanos y que no somos urgenciólogos o que somos intensivistas y nos dice que ambos métodos son efectivos. Él dice hacer un checklist. Primero, determinar la presencia no de hemorragia para el intensivista. Ver la presencia del efecto de masa, responder con esto a las necesidades urgentes y enfocar la simetría de las estructuras. ¿De qué lado veo menos surcos? ¿De qué lado veo más surcos? ¿De qué lado está más chueco? ¿De qué lado está menos chueco? ¿De qué lado veo los ojos del chino? Por ejemplo, si yo pongo aquí las cisternas silvianas y aquí la cisterna silviana y aquí hay una boca. Si yo me voy más arriba, yo voy a empezar a diferenciar lo que tengo y voy a poder ver lo que está ocurriendo. Entonces, ¿está en la línea media la mitad del cerebro? Si está o no está. ¿Son iguales los hemisferios de cada lado? ¿Parecen iguales? ¿Aparece la sonrisa de la cisterna perimesencefálica? ¿Aparecen las cisternas silvianas, que serían los ojos del chino? ¿O está el chino o el tuerto? ¿O se encuentra ciego y no tiene cisternas silvianas? ¿O es un chino o es un japonés? No sabemos qué sea. El caso es que van a estar borradas las cisternas de un momento a otro, y si está tuerto, ahí tiene edema, como lo estamos viendo en las imágenes que tengo aquí, que aquí me estaría, si fuera un corte más abajo, aparecería la cisterna silviana directamente, o en lo que tengo en la siguiente. Entonces, el objetivo de esto es simplemente darles un checklist de lo que está ocurriendo. ¿Y en dónde se encuentra? Está en el cuarto ventrículo, en la línea media es simétrico, son de los ventrículos laterales. Siempre la resonancia magnética, como ven ustedes, me va a dar mejor imagen. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos viendo una hematomota que acá se ve diferente. Les agradezco mucho su atención. Tómense un descansito y seguimos más tarde. Muchas gracias.